No va a faltar en las mesas de hogares y restaurantes segovianos en las fiestas de Navidad, aunque es protagonista todo el año. Tiene marca especial de garantía, una fiesta propia y hasta en su día se nombraron abanderados. Y quiere ser Patrimonio de la Humanidad. Es el plato estrella de la gastronomía segoviana. Está asociado al nombre de la ciudad como el acueducto. Y en las próximas fiestas será el plato estrella en muchos hogares. Hoy en Zoom, el cochinillo. El mes de diciembre marca los picos más altos de la producción en las explotaciones de porcino para atender la demanda de cochinillo en el mercado. Demanda en restaurantes que empiezan el mes con el aluvión de turistas del Puente de la Constitución y la Inmaculada y siguen con las cenas de empresa y fiestas navideñas. Y demanda también en los hogares. Sí, de aquí a los Reyes casi se triplica lo que una semana normal. Hay mucha tradición de celebrar las Navidades con un plato tan especial como es el cochinillo y de toda España nos llaman. Se puede multiplicar por 10 o por 20 la venta de cochinillo. Se venden bastantes y luego ya con Nochebuena, Nochevieja, más en Nochevieja que en Nochebuena. No se vende más cochinillo en el restaurante, sí se vende más cochinillo para casas particulares, para las cenas de Navidad, para las comidas. Hazme un cochinillo, asame otro cochinillo, 2 cochinillos. Eso sí que es mucho más abundante durante el mes de diciembre. Se vende todo el año, lo que pasa es que ahora lo come casi todo el mundo y todo el año lo come gente específica que sabe bien del cochinillo. La ganadería de porcino es uno de los principales motores de la economía segoviana. La nuestra es la segunda provincia en producción de toda España y la primera de Castilla y León, con más de 1 millón de cabezas. La producción de cochinillo supera los 200.000 al año, aunque se calcula que hay otra cantidad similar que llega a los mataderos desde otros puntos del país. Segovia es una de las provincias con mayor producción de ganado porcino de toda España. Nos hemos venido hasta una granja muy cercana a la capital para conocer cuál es este proceso. Aquí se reciben las cerdas de genética con más o menos 100 kilos, se meten en un adaptador que están pasando una cuarentena para que se habitúen a la granja y una vez pasada la cuarentena se introducen en las bandas, que aquí al ser cochinillo son bandas semanales. Y se cubren. Entonces la cubrición normalmente suele ser en torno a 8 meses de vida de la cerda, la primera cubrición. Pasan 30-35 días que están en camisa, que llamamos, en box. Es hasta que pasando el ecógrafo se las ve que están realmente preñadas y luego ya pasan a unos parques donde están sueltas, aquí en este caso las tenemos con paja, y están sueltas el resto de la gestación hasta el día 110, 108, 110, que se las introduce en las salas de partos ya para que unos días antes del parto, para que luego paran a los 4 meses, más o menos. 3 meses, 3 semanas y 3 días. Este es el tiempo de gestación de una cerda, de ahí que el 3 sea un número talismán para el cochinillo. De media nacen unas 12 o 13 crías por camada. Tras el parto, las madres deben permanecer en jaulas. Una cerda, tú date cuenta que tiene a lo mejor 12, 13 animalillos al lado, si estuviera suelta, ya no te digo el día del parto, sino simplemente así, la cerda se tumba, el lechón está por ahí en cualquier sitio a gusto y le ha aplastado, le ha matado. En el parto pues, tenemos muchos casos de cerdas que son un poco agresivas porque tienen dolores, sobre todo primerizas, y si no tuvieran esto, matarían toda la camada. 21 días lo que está en la jaula, la cerda pues tiene su comida, su agua, sus crías, y ellos o bien están correteando, porque si hay buena temperatura están correteando, y cuando los apetece suelen tumbarse, se tumban siempre al calor, y si el ambiente es un poco más frío, lo único que hacen es estar ahí dormidos. Y cuando les avisa la cerda, mira, ahí hay una que está dando de mamar, cuando les avisa la cerda a ir
a ir a mamar. La sala, para que esté en buenas condiciones, para la cerda necesitaría unos 22, 23 grados para que la cerda esté a gusto, no demasiado calor, y luego una zona para los lechones que ya requiere pues, que coja una temperatura de 27, 28 grados, cuanto más calor el lechón, mejor, más a gusto está. Los lechones, lo dice su nombre, se alimentan de leche materna, exclusivamente si hablamos de cochinillo de Segovia, marca de garantía. En las explotaciones tiene una alimentación, las madres se alimentan con un pienso que nosotros, ese pienso lo analizamos, tiene que tener unos componentes mínimos y luego el cochinillo solo puede tener una alimentación, una aportación de hierro vía oral y el resto, pues bueno, es alimentación de leche materna durante los 21 días hasta que se ha sacrificado. Las cerdas ahora suele ser una cerda hipercalorífica que llaman y vienen con 16, algunas con 18 tetas y bueno, tetas hay. El tema es que cuando ya tienen 12, 14 días son animales muy grandes que necesitan mucho alimento y la cerda sea capaz de producir toda esa leche para todos, claro. Aquí se hace, bueno, hay aparte de unas vacunas obligatorias que se realizan, luego tenemos un programa de vacunación específico de nuestra granja y vienen a sangrar las cerdas una vez al año, un porcentaje, creo que es un 25% del total, para controles oficiales de pues, diversas enfermedades, de Oyeski, PPC me parece que es, y otra, no sé, alguna más. Entonces, aparte de eso, nosotros hacemos pues una o dos serologías pues, así a nivel particular por ver niveles de virus, de parvo, de PIRS, en fin, por ver cómo está la granja. Asociado a la riqueza que genera el sector, el problema de los residuos ganaderos. Se calcula que el más de 1 millón de cabezas de ganado porcino de la provincia produce cada año 4 millones de metros cúbicos de purín. Somos una explotación que, aparte de ganadería, tenemos bastante agricultura, entonces nosotros lo utilizamos como abono, o sea, directamente desde las naves estamos viendo por un sistema de drenajes, viene a la fosa, una fosa impermeabilizada, y desde aquí tenemos capacidad aquí más o menos para 2-3 meses, y luego tenemos otra fosa grande arriba que aguanta más o menos un año, año y medio. Lo echamos encima del rastrojo del cereal, mezclado con la paja, con el rastrojo, se entierra y es un abono además muy bueno, es completamente natural. El purín que se produce en las granjas solo de madres, como es esta, es un purín que lleva muchísimo agua porque nosotros lo que es la parte sólida se queda encima de la rejilla de maternidad, todas las mañanas recogemos lo que es la parte sólida, entonces la mayoría es solo orín y el agua de la limpieza, entonces es un purín muy ligerito, vamos, no es muy fuerte y apenas huele. Creo que es a partir de enero, no se va a poder ya esparcir en abanico, que llamamos, o sea, esparcir así con cubas, que se va a obligar a tirarlo bien con bandas o con cultivador, o sea, enterrado, entonces yo creo que ya el problema de los olores se ha acabado. Volvemos al número 3, porque 3 semanas es el tiempo estimado como óptimo para el sacrificio de los lechones. Normalmente cuando ya están hechos el cochinillo pueden salir con 16, 18 días ya te pueden salir los cochinillos. Mira, el peso está comprendido entre 3.800 y 5.800. La actividad es frenética estos días en los mataderos y en los días previos a la Navidad. Aquí en tan solo unas horas entran y salen cientos de cochinillos. El tiempo de transporte medio, hablamos de 40 minutos desde la explotación al matadero. Se transporta en jaulas de 8 animales para que vengan tranquilitos, para que vengan relajados y luego ya cuando lleguen al matadero pues para matarlos y que salgan lo mejor posible. Y nada más llegar al matadero lo que se hace es pues, sacrificar a través de un aturdimiento. Se les aturde mediante electroshock, donde el animal queda insensibilizado, no siente, y es cuando se sacrifica, se viscera, se lleva ya a la zona de calificación, y ahí lo primero que se hace es que los servicios veterinarios oficiales inspeccionan cada una de las canales y aquellas que son aptas para uso alimentario se les marca con el sello del matadero. La piel del cochinillo es muy sensible a la luz y a la temperatura.
Por lo tanto, si no tenemos un extremado cuidado, lo que va a ocurrir es que se va a oxidar la piel. Se va a tomar un tono marrón, amarillento, que a los segovianos pues no nos agrada mucho. De tal manera que lo que hay que hacer es preservar esa canal para que permanezca blanca. Y la forma de hacerlo es introducirlo en agua con muchísimo frío. Se mete en cubas que están en torno a los 0 grados, con agua limpia, evidentemente, agua potable limpia, y está durante unas horas en este agua. Nosotros nos basamos en unos parámetros, que es en peso, conformación, coloración de la carne, y lo que hacemos es, el cochino que cumple esos parámetros, le ponemos una contraetiqueta. La contraetiqueta pues pone fecha de sacrificio y luego un número correlativo que nos va a indicar el lote y la partida que es. En lo que llevamos de año llevaremos en torno a 160.000 cochinillos bajo la marca de garantía sacrificados, de los cuales lo cumplen en torno a un 70-74%. Que el cochinillo de la marca de garantía únicamente tiene 6 días de vida útil, de tal manera que en el momento en el que se sacrifica, en la propia contraetiqueta aparece la fecha de sacrificio y esta leyenda: consumir 6 días a partir de la fecha de sacrificio, con lo cual lo habitual es sacrificar por la mañana, enfriar durante unas horas, repartir pues para que la tienda o el hostelero tenga pues unos 4 o 5 días para poder comercializar este producto. Ese es un animal que padece queso, pero hay que tratarle con mucho cariño, porque parece que no, pero luego el restaurante lo nota cuando se le ha llevado un género en condiciones y como tiene que ser, claro. Hay un refrán que dice el tostón del cuchillo al asador, es decir, el cochinillo, cuanto menos tiempo esté en cámara antes de asarse, mejor. Hay carnes, sobre todo las carnes rojas, que requieren de una maceración, requieren de un tiempo en cámara para que la carne se haga, ¿no? Pero el cochinillo no, el cochinillo tiene que ser máximo 2-3 días de cámara. Del cuchillo al asador, del matadero al restaurante, apenas pasan unas horas desde el sacrificio hasta que el pedido llega a los establecimientos. Aparte de la blancura que debe tener recién venidos del sacrificio, es muy importante las hechuras que tú dices, porque si este lomito no está bien conformado, luego está falto de grasa y entonces al meter al horno queda debilitado. Por tanto, es muy importante la composición del animal, las hechuras que llamamos nosotros, ¿no? Y siendo así, pues hasta el final de las pesadas para después irle subiendo para el horno, así decididamente. Pero antes del horno, nosotros vamos haciendo, como sabes tú, el marcado. Desde 2002 el cochinillo de Segovia cuenta con marca de calidad que regula todo el proceso, desde la alimentación de las madres hasta que se da buena cuenta del tostón en la mesa. De los 45.000 ejemplares calificados en 2003 se ha pasado a 125.000 en 2016. Había que hacer un reglamento de uso, había que poner qué es lo que queríamos mejorar hacer en el cochinillo, y de ahí salió el ya, que fue una buena idea que antes no se hacía, es hablar con el ganadero, hablar con el productor. Y decían muchos, pero bueno, ¿qué es lo que queréis? ¿Cómo os gusta que sea para asar un cochinillo? Porque no es lo mismo. Se llegó a la conclusión y ya se hace así. De hecho, las cortes, las granjas, no pueden ser las mismas para hacer cerdos grandes que para cochinos. Por tanto, llevan ya desde el principio, en la forma de tratarles, ya llevan un proceso distinto. El año pasado superamos los 200.000 cochinillos sacrificados bajo la marca de garantía y este año pues estaremos un poquito por debajo en cuanto al sacrificio. La calificación, que como bien sabes hay un porcentaje muy alto de cochinillos que llegan al matadero y no cumplen con todos los requisitos de la marca de garantía, estamos en un 30-35% de no calificación. Este año nos quedaremos en torno a los 120-125.000 cochinillos calificados como marca de garantía. En cuanto a lo que es la producción de cochinillos en Segovia, la marca de garantía ya ocupa entre el 60 y el 70% de las explotaciones de cochinillo en Segovia ya están inscritas en la marca. Mejorado la calidad de una manera extraordinaria y ya esto se puede mirar hacia atrás y no tiene nada que ver hace 10 años como era el cochinillo a como soy. Se ha notado mucho porque el cochinillo es muchísimo mejor, al no tener hierro, no se queda negro, es especial. Cada vez se compra un poquito más. La gente ya va aprendiendo a asar
y compran más. Hay quien pide cuchifrito, quien pide de todo, pero se demanda mucho más entero. En Segovia se consumen algo menos del 50% de los cochinillos calificados de la marca de garantía. El otro 50% cada vez está calando más pues, en otros puntos de cadenas comerciales, de grandes cadenas, donde el consumidor se ha dado cuenta de la uniformidad y la calidad de nuestro cochinillo, y ahora es muy habitual en cualquier época del año encontrar cochinillos pues, en grandes superficies y en otros establecimientos de hostelería en otros puntos diferentes, ¿no?, de fuera de Segovia. La marca de garantía agrupa hoy a 56 explotaciones, 13 mayoristas, 5 mataderos, 7 puntos de venta y 32 restaurantes. Acueducto y cochinillo, el binomio de Segovia, por típico y tópico que parezca. A uno lo contemplan casi 2000 años de historia, el otro comenzó a reinar a mediados del siglo pasado, a los pies de los pilares milenarios. A la usanza de Castilla, buen jarro y tosca vajilla, buen llantar, lindo mantel. El primero que introduce el cochinillo en la carta de un restaurante, ¿no? Porque el cochinillo en aquella época era un producto que se consumía fundamentalmente en las grandes fiestas familiares, en las grandes celebraciones, y se consumía siempre entero, en una pieza. El que crea esa ceremonia, esa parafernalia de trinchar el cochinillo con el plato, ¿no? Él empieza a trinchar el cochinillo con el plato para demostrar que el cochinillo está bien asado. Si el cochinillo está tierno, si la piel está crujiente, no hace falta un cuchillo, se parte fácilmente con el plato. Él se marchaba a Madrid vestido, ataviado con el traje típico de segoviano, cargado con los modorros de barro, con las jarritas de barro, y se iba a la Puerta del Sol, a Madrid, a repartir los modorros y a dar publicidad del mesón de Cándido. Esto era una visión que allá en los años 40, en los años 50, pues era una visión muy avanzada. Desde entonces, por el mesón del Azoguejo han pasado cientos de celebrities, desde las estrellas de la época dorada de Hollywood al ingeniero que dejó escrito lo de Sin Segovia, no Luna, premios Nobel, deportistas, y aquí se conocieron un príncipe y un gobernador civil llamados a cambiar la historia de España. El rey le pidió a Adolfo Suárez que le dijera qué tenía que hacer él para recuperar la democracia en España. Adolfo Suárez, que era un hombre muy conversador, muy hablador, pues le empezó a explicar cosas que él haría y le pidió al camarero, le dijo, oiga, deme una comanda, un papel, y el camarero le dio una comanda de las que tenía, y entonces Adolfo Suárez empezó a escribir, ¿no?, las cosas que él haría. Pero lo importante no son las celebrities que pasan, los famosos que pasan, los futbolistas, los artistas, los políticos. Lo importante de esta casa es el día a día de las familias que siguen pasando, que viene una persona joven con un niño y dice, es que a mí ya me traía mi abuelo. La pelea de la ciudad no solo fue de los políticos, fue de los hosteleros. Y yo siempre hablaré en primer nombre de mi padre, porque peleó toda su vida porque esta ciudad fuera un referente. Programa de televisión al que salía, Cochinillo, Segovia, Segovia, Acueducto, Alcázar, Segovia, Segovia, Segovia. Alrededor del cochinillo se fue armando la industria hostelera de Segovia, que hoy da trabajo directo a más de 5.000 personas y en torno a la que gira buena parte del atractivo turístico de la ciudad. La gran mayoría de la gente prueba el cochinillo, ¿no?, porque yo creo que es el plato estrella de nuestra ciudad, de Segovia, y porque yo creo que la gente busca la experiencia, ¿no? Hay ciudades a las que vamos, y vamos una vez o dos, y nunca pensamos, vamos a comer. No, vamos a Segovia, vemos al Alcázar, el Acueducto, la Catedral, y vamos a comer cochinillo. Estamos en una media de un 65%, y yo creo que ya está bien, de segundos platos, se entiende, no de platos en general. Lleva solamente agua, manteca de cerdo y sal, nada más. Y el resto es un buen producto, un producto extraordinario. Es que es la base, un gran producto, un buen horno de leña y unas buenas manos que lo sepan dar la vuelta para que cruja con solo tocarlo con el borde de una loza. Lo que pasa es que todo esto es cómo administrarlo, cómo hacerlo, en qué tiempo y de qué forma, sobre todo con mucho cariño. Le ponemos primero panza arriba, abierto por el espinazo, en una cazuela de barro con unas tablitas de madera para que no se agarre la piel del cochinillo a la cazuelita de barro, y el cochinillo panza arriba le ponemos un dedo de agua más o menos para que el cochinillo durante el asado se hidrate, se quede jugoso. Le ponemos un poquito de sal gorda y le ponemos al horno a unos 180 grados durante más o menos 1 hora y cuarto,
1 hora y media, depende también del cochinillo. Creo que casi todos tenemos de leña e incluso utilizamos los dos, depende de qué manera, porque además hay un buen complemento. Si se asa reposadamente y tranquilamente uno de leña, después el de convención puede hacer esos rematitos finales. Le sacamos, le damos la vuelta, le ponemos con la piel hacia arriba, le cubrimos las orejitas y el rabo con un poquito de papel de plata para que no se nos quemen, le damos con una brocha, le pintamos, le damos un poquito de manteca de cerdo y le volvemos a meter al horno durante más o menos unos 45 minutos a 180 grados hasta que veamos que la piel ya está crujiente. Es que el cochinillo tiene que decir cómeme, no es una carne más, yo me atrevo a decir que no es una carne el cochinillo, es un lácteo de alguna manera, ¿no? Como cerdo, tiene que tener grasas saturadas y poliinsaturadas, pero es muy fácil de conseguir que desaparezcan prácticamente las grasas saturadas en la forma de asarlo, porque se puede perfectamente separar el destilado que ha hecho su cuerpecito en el horno, esas grasas se pueden quitar fácilmente y dejar las grasas que son naturales y necesarias. Y no se dejan de explorar nuevos caminos, el cochinillo preasado y envasado. Hay que sacarles como a la media hora, 3/4 de hora del horno antes de acabar. ¿Qué has hecho ahí? Una cosa muy natural, interrumpir el asado y meterle a un frigorífico normal, a una cámara frigorífica normal. Se mete al vacío y después, como se ha parado completamente, ha habido un parón, cuando vuelves a meter el horno, nada de un horno flojo, un horno ya de los 180 grados, que es el de casa normal, que puedes encontrar, y lo que empieza a hacer precisamente es, como ha quedado parado, vuelve a despertar, vuelve la piel que se había bajado a quedarse subiendo, se hace de nuevo crujiente y como por dentro estaba ya prácticamente asado, lo que hace es volver a recuperar sus jugos y su piel crujiente. Un paso más para un producto sin el que Segovia se entendería de otra manera. Sería una ciudad muy bonita, pero le faltaría algo, ¿no? Le faltaría esa estrella, ese producto gastronómico que tenemos tan importante y que nos identifica. Segovia sería otra cosa si no hubiera cochinillo y si no estuviera también ajustado para el turismo, para el visitante, para el placer, para la mesa. ¿Qué sería de Segovia sin la catedral? Otra cosa. No sería lo mismo, tendríamos mucho turismo porque somos una gran ciudad, porque tenemos unos medios de comunicación impresionantes y también tenemos un acompañamiento en nuestras autoridades acerca del turismo muy buenas, pero sería otra cosa. Un producto que quiere ser bien de interés cultural y, como la ciudad, patrimonio de la humanidad. En el tiempo llegar también a conseguir quizás ese patrimonio de la humanidad que me suena como muy importante, ¿no? Y ¿por qué no hacerlo? Es cuestión de intentarlo y después ya veremos en el camino lo que nos encontramos.